se aprovechan los poteas conjuntamente con las personas que lo van a transportar. Ahí utilizan jipetas, motores, utilizan guaguas de esas grandes para el transporte de esos indocumentados. Ellos lo cruzan la línea y lo ubican en una casa. En una casa te pueden meter 70, 80 haitianos, 100 haitianos. Wow. En una casa. Y en la noche, entonces, paulatinamente, lo van transportando para distintos puntos del país. Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a otra entrega en la que vamos a desnudar las debilidades en la frontera dominicana. Y justamente tenemos una conversación o una entrevista con Néstor Mateo, quien fue sargento mayor del Ejército de la República Dominicana y quien entiende que hay muchas cosas que corregir, y para ello justamente le vamos a dar la participación. ¿Cómo te sientes, Néstor? Muchísimas gracias, José, por la oportunidad que me da de conversar contigo y tu maravilloso público que siempre te sigue fielmente. Qué bueno. Gracias. Hay muchas cosas que justamente se han estado comentando durante las últimas semanas sobre la frontera, sobre la forma en que al país pueden ingresar contrabandos, sobre también cómo salen muchas cosas de aquí y sobre todo también con el tema de la trata de personas y cómo llega ese flujo migratorio bastante amplio de nacionales haitianos al territorio dominicano. ¿Cuáles son las debilidades que usted ha podido identificar? Porque tenemos entendido también que usted sirvió en la frontera durante muchos años. Ciertamente estuve en la frontera dominico-haitiana, específicamente en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CESFRON. Ahí estuve como C2 dentro de los organismos de inteligencia. También estuve como uniformado en toda la línea fronteriza. Es bueno destacar que la frontera o el espacio de mayor movimiento en República Dominicana o de las provincias es la frontera de Dajabón. Ahí es donde hay un flujo mayor de ciudadanos, de ciudadanos indocumentados que que buscan la forma de cruzar hacia territorio dominicano. En el llamado mercado binacional. En el mercado binacional, en sentido general, es de mayor movimiento, por encima de Elías Piña, por encima de Pedernales, por encima de Jimaní. La frontera de Dajabón, las de mayor movimiento. Ahora, con relación a la seguridad, respecto a la seguridad, es bueno destacar en la ley 139-13, en el artículo 8, numeral 10, que el Ejército de República Dominicana tiene la responsabilidad de proteger toda la zona fronteriza. Lo mismo establece el artículo 252 de la Constitución de la República, que las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de cuidar la integridad territorial y sus espacios geográficos. Sí. ¿Y cuáles son esas debilidades que usted pudo palpar e identificar que la población dominicana merece saber sobre la manera en que se produce el tema del ingreso de productos, del contrabando y también con lo concerniente a los haitianos que llegan masivamente aquí? Sí, mira, con relación a la debilidad en la zona fronteriza, específicamente en la línea, ahí mismo, porque te destaco esta parte, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, el CESFRON, es que tiene la responsabilidad de custodiar la línea. Tiene aproximadamente unos 600, 700 soldados apostados en toda la línea. Es un cuerpo que tiene una misión, diríamos, de carácter policíaca, es decir, apresamientos, controles en la línea, chequeos, supervisar toda la línea fronteriza y tiene soldados en diferentes puestos. ¿Cuáles son esas debilidades respecto a la custodia, el fortalecimiento de la línea fronteriza? Más soldados apostados en la línea, más patrullas, realizar más patrullas en torno a más patrullaje en torno a la línea fronteriza, incrementar tanto en Dajabón, porque Dajabón es el espacio de mayor movimiento, tanto económico como migratorio. Ahora, ¿cuál es el punto que aquí podemos destacar? Es que hay unos términos que se utilizan en la frontera, como son los poteas, que vienen siendo los coyotes, son los que organizan a esos indocumentados para cruzar hacia territorio dominicano, que están del otro lado de la línea. En Haití. En Haití, exactamente, específicamente en Juana Méndez, porque
insisto, la parte de mayor impacto, de mayor movimiento, de mayor flujo migratorio, de manera irregular, es por Dajabón que se manifiesta. Después de los posteas, ¿quiénes inciden también? Están los pichones, que son un grupo de haitianos que están apostados en la misma línea conjuntamente con los dominicanos y los militares. Y están también los Congó. ¿Quiénes son los Congó? Los haitianos que entran por primera vez hacia territorio dominicano. ¿Cómo se organizan estos haitianos para cruzar? ¿Cómo? Hacia territorio dominicano, que es importante que el público conozca sobre este mecanismo. Esos poteas, que ya son reconocidos del otro lado de la isla, que tienen una estructura, haitianos de diferentes puntos de su territorio van donde esos poteas. Ellos tienen ya un espacio donde ubicarlo. Entonces, cuando lo tienen, que lo contratan, que le cobran el dinero, por ejemplo, un haitiano de eso puede pagar... ¿Cuánto paga un haitiano por ingresar a territorio dominicano? A un potea le suele pagar 12, 15 mil pesos. A un coyote, vamos a decir. Sí. Entonces, imagínese usted que tengan 80, 70 haitianos, esos poteas. Sí. Entonces, se combinan con los que lo van a transportar dominicano. O sea, allá en la línea fronteriza le llaman carga haitianos. Sí. Los que lo van a transportar le pueden cobrar por un haitiano 6 o 7 mil pesos. Okay. Entonces, es una combinación que se da entre el potea para poder cruzar la línea, entre el potea, el soldado deshonesto que está apostado en la línea, cubriendo su servicio, porque es una combinación perfecta. El potea, el soldado deshonesto y quien lo va a transportar. En la línea, por ejemplo, sí. un haitiano paga 100 pesos. O sea, 100 pesos para ingresar ya después al territorio. Pero en la línea, sí, el territorio, sí. En la línea, estoy hablando de la línea. Sí. Ellos ubican esos espacios más vulnerables, donde donde las autoridades, diríamos, no tienen ese control efectivo. Que hay un descuido. Que hay un descuido. Y yo te puedo mencionar cuáles son esos puestos. Por ejemplo, en Dajabón tú tienes, y aquí invito a las autoridades que hagan el énfasis en esa parte. Me refiero en la línea fronteriza. Sí. Tú tienes el Callejón. Es una parte vulnerable, que eso está próximo a Barrio Sur. Tú tienes la Escalera, que es un puesto también. Y ahí el soldado tiene, ¿qué tiene el soldado? Un pichón. Ese pichón es quien se encarga de negociar con el potea, con los haitianos, para cruzar, ya sea el contrabando o lo mismo indocumentado, porque el soldado no lo va a cobrar, él directamente. Claro, porque puede ser revisado y ahí justamente se puede determinar si él entonces tiene dinero en efectivo que no tenía justamente cuando ingresó a trabajar. Perfecto. No, y también ahora mismo con este asunto de la tecnología, la gente grabando, los guardias se cuidan de esa parte. Quiero hacer un paréntesis en esta partecita aquí, que tú me permitas, y es que no son todos los soldados que se prestan para eso. Son soldados deshonestos que no cumplen con su misión patriótica. Eso es lo que hacen ese tipo de actividad. Sí, un grupo corrupto. Un grupo corrupto, exactamente. Que se organiza y se combinan con los poteas. Y en cuanto a las embarazadas, ¿cuánto paga una embarazada para llegar a territorio dominicano? Mira, una embarazada, por la complejidad, por lo delicado que es y porque la opinión pública, el país siempre está pendiente sobre ese tema, los soldados se cuidan de cruzarla. Se cuidan, y cuando lo hacen, el monto es un poquito más elevado. Una embarazada puede pagar 300, 500 pesos. Ya en la línea fronteriza. En la línea. Pero allá al potea, ¿cuánto entonces le paga por allá, por Haití? El potea le puede cobrar 20 mil pesos a una embarazada, por lo complejo que es, por lo delicado. Él mismo le explica lo complicado que está cruzar una embarazada hacia territorio dominicano. Y entonces aquí ya en la línea, entonces le paga unos 500 pesos ya para... Unos 500 pesos, si ahora, por ejemplo, en estos días que la frontera está, diríamos, cerrada, está apretada, tú sabes que se eleva el chequeo. Claro, se eleva, ya cobran más dinero.
porque cuando la línea se enfría ya, que la opinión pública deja de, ya eso baja un poquito el precio, porque es así que se mantiene, es subiendo y bajando, dependiendo cómo está el país, entonces es que se dispara. Si el país está en calma, no hay ningún tipo de conflicto, entonces vuelve a la normalidad. Y te puede cobrar, normal, por ejemplo, te puede cobrar 300 pesos, una embarazada. Pero en una época de entonces mucho más estricta, sube el precio por el tema del chequeo y también porque hay que repartir mucho más también. Claro, por eso es que los 100 pesos de la línea, porque ¿qué pasa? Tú tienes en la línea un C2, que es el elemento de inteligencia. Tú tienes en la línea el oficial de línea, que es otro que está supervisando, y tú tienes el centinela, o sea, el soldado que está en el puesto. Sí. Porque no son todos los puestos que van a cruzar indocumentados. Hay puestos que cruzan contrabando, que no es tan, diríamos, tan complejo, tan delicado. Pero esos puestos que te mencioné, como el callejón y el puentecito, los que están en Dajabón saben de lo que le estoy hablando, los que son de Dajabón, saben cuáles son esos puntos que le estoy mencionando, que ahí las autoridades deben apretar. Pero hay un elemento importante, los días de mercado. Sí. Los días de mercado, el mercado de mayor impacto es el mercado de Dajabón, es donde hay un comercio impresionante. Esos días, la víspera del mercado y el día de mercado, es de mayor flujo de ciudadanos indocumentados que cruzan. ¿Por qué? Porque las autoridades, su mayoría, están enfocadas en el mercado, en darle protección, la seguridad. Porque, no sé si tú has ido a la frontera. Eso es un aluvión de personas, de haitianos que vienen a comprar cuando se abre esa puerta. Bueno, hay imágenes que la gente lo pueden ver. Entonces se necesita... Entonces ahí se aprovecha y para facilitar el flujo migratorio. Ahí se aprovechan los poteas conjuntamente con las personas que lo van a transportar. Ahí utilizan jipetas, motores, utilizan guaguas de esas grandes para el transporte de esos indocumentados. Ellos lo cruzan la línea y lo ubican en una casa. En una casa te pueden meter 70, 80 haitianos, 100 haitianos. Wow. En una casa. Y en la noche, entonces, paulatinamente, lo van transportando para distintos puntos del país. O sea, que están aprovechando ya la noche para hacer llegar esa masa a través de nuestras vías. Sí. ¿Y cómo procede? Porque hay muchos chequeos. Y tú ves que dicen que hay un chequeo en Jimaní, que hay un chequeo en toda la línea que va hacia la frontera. Hay muchos chequeos militares. Sí, ¿Cómo logran salir desde allá, desde Dajabón, y pasar todos esos chequeos sin que nadie se dé cuenta? No, es que es imposible. Es imposible que pase por la pista sin que los chequeos lo detecten. Es imposible. Entonces eso se hace en contubernio con las personas que lo transportan. Hay algo que le llaman franqueador. Por ejemplo, una jipeta, esa jipeta la llenan. Una jipeta le pueden meter 25, 30 haitianos. Wow. Que tú crees que es... Ponen un haitiano hasta adelante donde está el conductor, sí, que tú piensas que es un haitiano que viene conduciendo. Y es un dominicano con esa jipeta full. Entonces mandan un franqueador que es un motor adelante, chequeo por chequeo. Ese franqueador hace la negociación, viene tanto haitiano, ni siquiera lo paran. Vienen tanto haitianos, 20, 25, toma. Los chequeos son a 100 pesos también, el pase. Y cada uno de esos haitianos, ¿cuánto paga por el tema del transporte hacia aquí o hacia Santiago? ¿O cuál es el destino que generalmente utilizan para quedarse? Un haitiano, recuerda que son los poteas. Sí. Cuando ya lo ubican, el potea puede dar 6,000 o 7,000 pesos a un ¿Para el transporte ya en territorio dominicano? No, porque se lo da exactamente. O sea, eso incluye, el pago inicial incluye ese transporte. Incluye ese transporte. Okay. Imagínate tú que haya en Dajabón 7 chequeos. Un ejemplo. Sí. El Laurel, Copey, en Manzanillo, bueno, en Montecristi, por ejemplo. Esos chequeos por haitiano paga 100 pesos. Y si son 30 haitianos, son 3,000 pesos por chequeo. 3,000 pesos, exactamente, que lo van dejando. Y el que lo va transportando se queda con una... Por esto explica de manera interesante cómo el país se está llenando
de nacionales haitianos. Porque con ese esquema que acaba de presentar Néstor, yo dudo que vaya a quedar alguien en Haití al ritmo que eso se está dando. Mira, es un tema muy complejo y muy y difícil de abordarlo. Hay muchas personas que opinan sobre este tema, pero desconocen la realidad de la frontera, de la línea fronteriza, lo que se vive ahí, el movimiento que hay ahí. Entonces, si tú no tienes, yo estuve viendo, por ejemplo, en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza que quiere ingresar soldados para trabajar en la frontera, que las edades son 16 años. Yo creo que deben incrementar las edades. ¿Por qué? Porque no tiene el nivel de responsabilidad. Un niño, un muchacho, por lo que eso implica, estamos hablando que ahí depende la nación. Ese es el país. En esa línea fronteriza es la nación. Si eso no se preserva, si eso no se conserva, entonces tenemos problemas. Entonces, el tema es muy delicado, muy complejo, frente a un Haití con una serie de necesidades, con pobreza, inestabilidad social, política, y frente a todas esas necesidades, los haitianos, el único espacio, diríamos, viable que tienen es República Dominicana. Entonces yo creo que hay que fortalecer la línea fronteriza, los controles migratorios. En el caso, algo que es muy efectivo, muy importante, incrementar los patrullajes, pero con la inteligencia, los elementos de inteligencia, que eso funciona. Yo entiendo que también pudiera dentro de esas recomendaciones cambiar de forma temporal y sin previo aviso las personas que están colocadas en esos puestos. No dejarlo definitivamente, sino que haya un movimiento. Ese movimiento que se da para evitar que justamente todos puedan entrar en contubernio. Mira, eso en el caso del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza lo hace, pero lo hace internamente, o sea, de frontera a frontera. El que está, por ejemplo, 6 meses en Dajabón, los trasladan para el Piña. Por mucho tiempo, eso debería hacerse de forma más continua para evitarlo. Eso en el caso de la inteligencia es un poco complicadito, porque ya los elementos de inteligencia crean una estructura. Sí. Lo único que tenemos que tratar es que esos soldados sean honestos, sean serios, personas que le duela verdaderamente a su país, porque cuando ya tú tienes tu estructura, cuando ya tú tienes tus informantes, ¿tú entiendes? Entonces eso se toma su tiempo también para tú crearlo. Y de repente que ya todo eso esté montado, tú lo desarmes, es un poco complicado. Y en cuanto al tema de que se da mucho también, que aquí se vive evidenciando el tema del trasiego de combustible, mientras, por ejemplo, hace unas semanas en el país se decía que había una situación donde la frontera estaba bloqueada, podíamos observar que desde Haití se podía llegar aquí y ellos estaban abasteciendo. Esa gente que llega a abastecerse de combustible no puede pasar mucho más adelante y quedarse aquí en territorio dominicano definitivamente. No lo hace, porque es que hay una diferencia. El haitiano que vive ahí mismo en la línea, es fácil de tú identificarlo y sabe que, o sea, ya el soldado con su experiencia, su contacto diario con esos ciudadanos, se da cuenta cuando es alguien que va a comprar algo o que va a abastecerse, por ejemplo, de combustible, ya lo conoce eso. Sí. Porque el Congo, que es el haitiano que entra por primera vez, es muy fácil para el soldado de detectar, sí, porque está temeroso, está limpiecito, generalmente no habla español, pero esos que están en la línea, la mayoría hablan español. Sí, y ya tienen su tigueraje dominicano y todo eso, porque viven con los dominicanos ahí, en la línea. Entonces, esos Congo, que tú lo veas en la guagua, que tú lo ves en un motor, que tú lo ves caminando, lo delata, los nervios. Se ponen, como decimos popularmente, chivo, y ya los soldados saben. Los puntos, los días especiales, los días de mercado, la víspera del mercado, el patrullaje en el bosque. Yo te voy a mencionar cuáles son ahora mismo los espacios de mayor concurrencia, de mayor movimiento en Dajabón. ¿Cuáles son? Tú tienes La Vigía, sí, que es un poblado próximo a la línea, pero un lugar muy inhóspito y lo utilizan mucho en la nocturnidad, o sea, en la noche. La Vigía. La Vigía. Tú tienes Chacuey, que también recientemente ahí el ejército
capturó unos 160, me parece. Dentro de ese grupo habían 10 mujeres embarazadas. Tú tienes Don Miguel, tú tienes los rieles de Manzanillo, cerca de Copey, 2 de la mañana, 1 de la mañana. Los soldados saben lo que le hablo. Sí. Ahí, y las autoridades, para que le presten atención a este punto, ahí los jipeteros, la gente que tiene sus motores, los carros, va y cargan en ese punto para distribuirlo en diferentes puntos del país. O sea, que ahí están, señores, esto es serio, esto es un tema bastante delicado, este es un tema que ya estamos hablando que el presidente de la República Dominicana debería buscar la forma de utilizar esta información a través de sus cuerpos castrenses para hacer los cambios necesarios, porque de nada vale tener una inversión millonaria prácticamente incuantificable, porque no se quiere revelar cuánto se está gastando en la operación Gavión y en todas las que se desarrollan en la frontera, para que justamente se pierda por esas debilidades que el señor Néstor está evidenciando. ¿Qué le ha motivado a usted a hacer estas denuncias? Mira, yo creo que es un compromiso con el país. Eso es un interés que me salió. Entiendo que la población debe conocer cómo se opera en la frontera, porque es una forma también de la misma población empoderarse frente a este tema que es tan importante para garantizar nuestra seguridad nacional, para garantizar nuestra identidad también nacional, que es importante. O sea, es una motivación muy particular que entiendo que debemos todos los dominicanos comprometernos con un tema tan serio frente a las debilidades evidentes que tiene el pueblo haitiano y que, sin culpar a los haitianos, ver que su pueblo está sumergido en la pobreza, en las necesidades, en la corrupción, en la inestabilidad política, lo normal es que vengan hacia República Dominicana, o sea, desde el punto de vista de ellos. Entonces yo creo que eso tenemos que controlarlo, frenarlo, porque al final entonces la República Dominicana se puede ver en grandes peligros. Claro. ¿Y en qué circunstancias se produjo su salida del ejército de la República Dominicana? Mira, yo duré sirviendo al ejército 16 años. Yo ingresé en el año 2001. Estuve en la dirección de inteligencia del Ministerio de Defensa, el J2, una de mis posiciones. En el 2003 fui a la frontera, precisamente allá en La Vigía, y luego ya en el 2008, 2007, por ahí, estuve en el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Haciendo mi trabajo, yo recuerdo, haciendo mi trabajo en la frontera, un día capturamos, yo y unos componentes, yo pertenecía al C2, que es los elementos de inteligencia del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Capturamos más de 30 haitianos en motores. Lo apresamos, lo llevamos al cuartel y como a un lapso de 1 hora me desarman y me llevan a la fortaleza preso. O sea, por capturar y por frenar la migración ilegal de haitianos hacia territorio dominicano. Así es, me llevan a la fortaleza preso. Al otro día me dan una carta de ruta trasladándome para Pedernales, sí. Y la cual yo no fui. Dije que no iba a ir, porque yo estaba haciendo mi trabajo, porque estaba cumpliendo la misión. Me hicieron ese daño, trasladándome para... ¿Y después entonces qué pasó? No, fui al Ministerio de Defensa, al J1 del Ministerio de Defensa, me enviaron con una carta de ruta. Obviamente me despacharon del cuerpo especializado, porque dije que no iba a ir para allá. Yo lo que hicieron que me despacharon para el J1. Y luego ahí fui a una unidad de fuerzas especiales en el Ministerio de Defensa, el Comando Especial contra Terrorismo, que es una unidad de élite de este país, una unidad de alto entrenamiento. Estuve ahí por un tiempo y ya al final también estuve en el CUSEP. Ahora mismo que este tema, el Cuerpo de Seguridad Presidencial, un tema que está ahora mismo en la palestra pública. ¿Usted conoció a Adán Cáceres?
Sí, yo conocí a ese oficial, ciertamente tenía una alta valoración de él, porque es una persona con una exquisita formación, un trato fino, y me sorprendí todas estas cosas que están sucediendo a su alrededor. Y nada, es un caso que ya está en manos de la justicia, eso lo determinará ya si es inocente o es culpable, Claro. la justicia. Pero sí, lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo. Sí, sí. Bueno, justamente qué bueno que usted se ha atrevido a tratar esta situación tan delicada que nosotros también hemos tratado también anteriormente en este espacio a través de participaciones con el mayor general Soto Jiménez, retirado, así como también con Vargas Vila Riverón, e incluso hasta este espacio vino el alcalde de Dajabón también estuvo aquí presente, hermano de Vargas Vila Riverón también estuvo aquí, tratamos estas situaciones, pero así como usted lo ha hecho, no se había atrevido ninguno de ellos para dar estos detalles que son claves si queremos poner el orden en el país. ¿Usted estaría dispuesto a colaborar con las autoridades si así lo solicitan para mejorar estas condiciones? Siempre, siempre, siempre. Por mi país hago eso y más. Siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para abordar este tema de manera frontal, de manera puntual, porque, insisto, hay muchas teorías, se habla mucho de esto, pero nadie va al meollo del asunto, nadie va a la realidad de esto. Pero de repente hay cosas en las que usted pudiera servirle a Díaz Morfa, al presidente de la República Dominicana y a todos los que están custodiando nuestra frontera. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Recuerden seguirme en sus redes sociales y sobre todo compartir este contenido para que alcance a mucho más personas. Nos reencontramos en una próxima oportunidad. Bye bye. Gracias, Néstor. Gracias.